Bienvenidos a un nuevo episodio de El Inversor Serial Finanzas con Inteligencia. Hemos llegado a un nuevo año, al 2025, así que primero que todo le quiero desear un muy feliz año a todos. Espero que hayan tenido una tremenda también feliz Navidad y quiero saludar a todo mi querido equipo, en este caso a don Francisco Márquez, alias Tunga, a Dieguito, el crack del streaming también, a don Gerardo que nos está acompañando esta vez y le mandamos un gran saludo a don Renato que debe estar por ahí descansando en el Caribe o en Miami quizás o por Europa ahí, creo que andaba en Italia ahí en unas islas del sur de Italia, pero bueno, le mandamos un saludo también a Rafita Manso que en este minuto se encuentra ahí en la ciudad de Santiago viendo unos temas, así que no nos pudo acompañar nuestro querido Rafita Manso, así que bueno, les quiero comentar primero que durante el 2024 comenzamos con esta primera temporada de El Inversor Serial Finanzas con Inteligencia y alcanzamos a realizar 12 capítulos durante ese fin de año. Partimos hablando sobre la importancia de la educación financiera en las personas, las finanzas personales. Hablamos también del ahorro, hablamos de muchos temas, de tipos de inversiones, hicimos varias introducciones, hablamos de renta variable, renta fija, fondos mutuos. También trajimos un especialista en criptomonedas que se mandó tremenda clase para quienes no conocen mucho al respecto de ese mundo tecnológico de las criptomonedas. Hablamos también con una operadora de renta variable, quien es la que aprieta ahí el botoncito y nos dejó varias enseñanzas sobre cómo había que trabajar en ese mundo. También tuvimos un capítulo con un emprendedor nato que tiene varios negocios, dueño de medios de comunicación, y cómo llevó adelante de una manera filosófica el camino del emprendimiento. Bueno, hemos llegado a este 2025 y he querido comenzar con este primer capítulo hablando sobre la educación financiera para niños, pero con un enfoque hacia los padres. Porque si usted es padre, o es madre, o es tío, o es abuelo, o es hermano mayor, ¿ya? Esté muy atento porque la información y lo que vamos a contar en este programa es muy interesante para que ayudemos en el crecimiento de nuestros hijos, niños, sobrinos, amigos pequeños, hermanos pequeños, porque si partimos conociendo sobre educación financiera desde niños, crean que el camino después va a ser mucho más fácil. Van a aprender a manejar lo que es la inteligencia financiera y no quedarse solamente con lo que de repente te pueden enseñar en la universidad, cosas de economía, finanzas, pero no la parte de educación financiera que tiene que partir por casa. Así que bueno, El Inversor Serial es un programa en donde hablamos sobre inversiones, educación financiera y emprendimiento. ¿Por qué? Porque una buena educación financiera te puede llevar a realizar buenas inversiones. Una buena inversión te puede llevar a juntar ese dinero que requieres para realizar ese soñado emprendimiento. Y un buen emprendimiento con una buena educación financiera, puedes utilizar las ganancias de ese emprendimiento y hacer buenas inversiones y así comenzar el camino de la riqueza financiera. Así que vamos a adentrarnos en el capítulo de hoy. Como dije, es la educación financiera para niños, pero enfocada hacia los padres. Así que, hoy en Chile estamos en el verano, que si no me equivoco, Guille, dura hasta el 21 de marzo. Así que tenemos prácticamente un poquito menos ya de 3 meses, porque partió el 21 de diciembre. Así que tenemos 3 meses para hacer varias cosas que aquí vamos a comentar, porque es la época perfecta para compartir tiempo en familia, ya sea de vacaciones, estando en la casa, juntas familiares. Así que tenemos tiempo para pasar en familia, reflexionar y, ¿por qué no?, aprender cosas nuevas. Por eso es que hoy día quiero hablar de este tema tan importante que es la educación financiera para niños. Sí, Tunga, tú me estás mirando porque yo sé que tú tienes un hijo chico y te encantaría que él también aprenda esto. Guille tiene sobrinos por ahí, ¿no es cierto? Y me imagino que Gerardo tiene hijos, ¿o no? Bueno, entonces ahora es el momento para que comencemos a hablar de estas cosas. Así que, como les dije, si eres padre o madre, este capítulo es para ti. Vamos a explorar cómo puedes enseñar a tus hijos sobre el valor del dinero, el ahorro y el trabajo.
de una manera práctica y entretenida. Porque no todo lo que sea con temas financieros tiene que ser aburrido o tedioso, ¿ya? Así que, bueno, y les quiero comentar que lo que vamos a hablar hoy día lo vamos a hacer inspirado en mi libro que estoy terminando de escribir, que si Dios quiere espero tenerlo ya en marzo listo para que salga y puedan aprender de él, que se llama Mi primera chaucha, el inicio del camino hacia mi éxito financiero. Se ríe Guille porque la chaucha. ¿Ustedes saben por qué le puse mi primera chaucha? Claro, porque la chaucha es un término conocido en toda Latinoamérica, la verdad, desde México hasta Chile, Argentina, en Perú. Se conoce el término chaucha, por no poner mi primera moneda, mi primer billete, mi primer dólar. La idea es que sea más, claro, como dice Tungue aquí, más cercano. Entonces le puse mi primera chaucha. Y en este libro, las historias que van a poder leer en el minuto que lo saque al mercado, este libro, transcurre en Villa Chaucha. Ahí va a estar todo pasando con la protagonista que se llama Sofía, con su familia que la acompaña, va a estar su mascota Brandy, va a estar la tía Bu que la acompaña, va a estar toda la familia ahí en el libro viviendo experiencias en su colegio, en el servicio de los abuelos, etc. Así que los invito a que se aguanten a marzo, abril, y ahí va a salir el libro y van a tener algo muy entretenido para que sus hijos lean, para que lo lean con sus hijos. Porque va a ser una parte de varios libros, porque después viene este libro es para niños de 8 a 12 años, idealmente acompañado de los padres. Después viene el de 12 a 17, para esos niños ya que están un poco más rebeldes, que ya de repente tienen su dinerito que se ganaron por mesada o que hacen trabajitos de verano, cosas así, y ya están con es mi dinero, son mis decisiones. Así que, y también vamos a sacar el de educación financiera para padres, que se llama Vivir con Chauchas, para que los padres aprendan cómo tratar de educación financiera para niños, que es lo que vamos a empezar a hablar ahora. Y luego también vamos a sacar el libro de educación financiera para el público en general de 18 años en adelante, donde vas a terminar incluso con un plan financiero para tu retiro, que es muy importante. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a partir. Hoy día no solo hablaremos de teoría, ¿ya? Sino vamos a hablar de ejemplos concretos, historias que pueden inspirarte y actividades que podrás realizar con tus hijos desde hoy mismo. Con tus hijos, con tus sobrinos, con tu hermano menor, con algún amigo, lo que sea, ¿ya? Así que, ojo con eso. Vamos a partir con lo primero, la importancia de la educación financiera desde la infancia. Comencemos hablando de por qué es tan importante enseñar finanzas a los niños desde temprana edad. Primero, pensemos en lo siguiente. Las decisiones financieras que tomamos como adultos suelen estar influenciadas por lo que aprendimos o no aprendimos cuando éramos niños. Si desde pequeños entendiéramos conceptos como el ahorro, la diferencia entre deseo y necesidad y el valor del trabajo, podríamos llegar a la adultez con una base sólida para tomar mejores decisiones financieras. Por ejemplo, algo tan simple como enseñarles la diferencia entre lo que quieren y lo que realmente necesitan puede marcar una enorme diferencia. Imaginen que sus hijos o sobrinos pequeños crecen entendiendo que no siempre se puede tener todo y que ahorrar es la clave para lograr metas importantes. Reflexionen también sobre cómo este aprendizaje puede ayudarlos a tomar decisiones informadas y responsables en su vida adulta. Este tema es súper importante, la diferencia entre quiero versus necesito. Porque cuando uno es chico, siempre le decía a los papás, oye papá, quiero esto, quiero este dulce, vamos al supermercado y pedía todo, quería el cereal más llamativo, quería un juguete, uno siempre quería todo. Entonces hay que enseñarles que no siempre se puede tener todo. Y yo sé que muchos, los que somos padres, queremos darle todo a nuestros hijos. O incluso tíos quieren darle todo a sus sobrinos. Y no es porque uno quiera malcriar ni nada, pero la verdad es que es porque uno lo hace por cariño. Pero en ese tema y en este aspecto es donde tenemos que tener esa consideración, que también dentro del cariño tenemos que ser responsables. Y la responsabilidad, también con cariño, es ayudarlos a educarse financieramente, ¿ya? Así que por eso hay que enseñarles que no siempre se puede tener todo,
pero que sí lo puedes conseguir. Y para eso tenemos que enseñarle el camino de la educación financiera, que parte conociendo qué es el dinero y luego comenzar a aprender las prácticas de ahorro para poder lograr las metas que ellos quieren. La educación financiera también fomenta habilidades blandas, ojo, como la paciencia, la disciplina y la planificación. Suena duro la planificación, sí, pero no se trata de ser cuadrado con eso. Aquí hay habilidades blandas. Porque, ojo, al aprender a ahorrar, los niños desarrollan la capacidad de esperar para conseguir lo que quieren. Eso es paciencia. Y para eso se tiene que ir desarrollando. No es algo que te lo enseñan o que te lo educan en el libro. Uno tiene que desarrollarlo desde adentro. Por eso es una habilidad blanda. Tienen que tener la capacidad de esperar para conseguir lo que quieren. Algo que en la era, ojo, en la era de la gratificación inmediata, porque uno quiere todo al tiro, es más importante que nunca aprender a desarrollar esta capacidad de espera para conseguir lo que uno quiere. Además, también aprenden a priorizar y a tomar decisiones fundamentadas. Habilidades esenciales no solo en las finanzas, sino en muchos ámbitos de la vida. Así que aquí es donde entra nuestra tarea como padres, o como tíos, o como hermanos mayores. Nosotros somos los primeros maestros financieros de nuestros hijos. Lo que ellos observen en nuestro comportamiento con el dinero va a ser el ejemplo que lo más seguro van a seguir. Así que si nosotros administramos bien nuestras finanzas, planificamos, ahorramos e invertimos, ellos también aprenderán a hacerlo. O quizás por defecto van a querer seguir ese ejemplo, porque van a ver que uno puede ir consiguiendo cosas, que uno se va planificando, que uno va invirtiendo, que vamos tomando vacaciones y van a ir dándose cuenta que no es que se fabrique el dinero, así por arte de magia, o que vayamos al cajero y saquemos plata, ¿ya? Porque, por ejemplo, en uno de los capítulos aparece Martín, que es el hermano de Sofía, de la protagonista, y le dice a los papás, pucha, pero si necesitamos dinero, vamos al cajero automático y saquemos más plata, saquemos más chaucha. Entonces tenemos todas las chauchas del mundo y podemos gastar en lo que queramos. Y no es así. Por eso es importante que vayamos dándole a conocer cómo es el tema del camino financiero y el ahorro. Y que admiren, que nos admiren, porque se dan cuenta que les estamos enseñando algo valioso, o que están siguiéndonos, o que nos quieran seguir el ejemplo de ahorrar y que nunca nos falte, para poder darle una buena casa, una buena educación, una buena salud, un buen futuro. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. La responsabilidad después viene de ellos cuando salen a la vida laboral, pero si los preparamos bien y los educamos financieramente desde la casa, créanme que va a ser una tremenda diferencia para ellos cuando lleguen a enfrentarse en ese momento. Así que, como les decía, bueno, la educación financiera no es solo una herramienta para manejar dinero, sino una forma de empoderar también a las nuevas generaciones, empoderar a nuestros hijos, que tomen el control de su futuro financiero y también de su control de su futuro personal. Así que como padres podemos sembrar semillas, estas semillitas de conocimiento que darán frutos por décadas. Y esas semillitas, si se riegan con paciencia y constancia, pueden crecer en un bosque de muchas oportunidades financieras. Como les decía, si nosotros administramos bien nuestras finanzas, planificamos y ahorramos, ellos también van a aprender a hacerlo por defecto, ¿ya? O la probabilidad más alta es que lo aprendan por defecto. Por eso los invito a que consideren la siguiente reflexión. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos con tu propio ejemplo financiero? Tómenlo en consideración, evalúenlo. Que no les dé pena, los veo aquí todos deprimidos acá adentro porque estoy hablando de esto de la parte financiera, pero todo lo podemos corregir, podemos hacer las cosas bien y podemos enseñarle a tener un mejor ejemplo. Porque todo se puede arreglar, señores. Aunque se trate de dinero, todo se puede arreglar. Así que por eso es la importancia de la educación financiera. Uy, ya son las 4:21, ya se nos fueron 20 minutitos del programa, así que vamos a continuar. Ahora vamos a comenzar, y que nos va a topar en el intermedio del programa, pero no importa porque vamos a continuar. Vamos a hablar sobre estas estrategias prácticas para enseñar finanzas a los niños, ¿ya?
ahora voy a aprovechar de comentarles ahí que dentro del libro de Mi Primera Chaucha, son 10 capítulos, ¿ya? Cada capítulo debe tener entre 10 a 15 páginas. Eh, Puede ser considerado a lo mejor un libro largo para niños, pero tiene ilustraciones, tiene actividades y es muy dinámico porque el libro trata de historias que va viviendo su protagonista Sofía con su hermano Martín, con su amigo Lorenzo, con su tía, con sus abuelos. Va viviendo varias experiencias y ahí se van a dar cuenta que es muy entretenido. El libro parte con el primer capítulo donde le- les se les presenta a los niños qué es el dinero. Imagínense que son niños que estamos hablando que están en tercero, cuarto básico, incluso con hermanitos que están más abajo, en primero básico, en kinder, y van incluso generando interacciones entre sus hermanos al ir leyendo esto. ¿Qué es la historia que pasa con Sofía en Mi Primera Chaucha? Primero aprenden qué es el dinero, aprenden a diferenciar lo que es lo que les comenté, quiero versus necesito. Luego pasan a tener otros conocimientos donde se empieza a hablar del ahorro. Después empieza una parte de que se les abre la mentalidad de emprendimiento, que aprendan a conocer y a entender que el dinero es una consecuencia de un trabajo desarrollado. Es una consecuencia de hacer las cosas bien. Y, ¿por qué no?, de hacer las cosas que te gustan. Si tú haces las cosas que te gustan y te desarrollas en eso y aprendiste desde chiquitito educación financiera, créanme que no van a haber limitaciones porque estudiaste una carrera X o otra que era para ser doctor, que hacerse rico con esto. No, si tú aprendes desde chiquitito el valor del ahorro y aprendes incluso a ser emprendedor desde pequeño, un mini emprendedor, vas a lograr lo que quieras en base a tus gustos. Y créanme que no hay nada mejor que trabajar en lo que te guste y no por necesidad. ¿Ya? Así que bueno, como les dije, vamos a pasar a las estrategias para enseñar finanzas a los niños. Así que la educación financiera no tiene por qué ser aburrida o complicada, ¿ya? De hecho, los niños aprenden mucho mejor cuando se divierten. Así que yo sé que por ahí están pensando, sí, hay juegos de educación financiera, hay juegos de economía, sí, como Monopoly, de hecho lo iba a mencionar. Bueno, en la época de nosotros, Guilla era la Gran Capital, ¿o no? Ese era el más antiguo, ¿no? A ver, don Gerardo, ¿a cuál jugó? La Gran Capital, de hecho, era hecho por acá, por Chile, ¿no? Porque salía Santiago, me acuerdo, ¿no? Sí. No, pero ese no es de la época de nosotros, pues. Bueno, creo que mi hija tiene el Monopoly de Disney, así ya. Pero bueno, el concepto es el mismo. Ese tipo de actividades, esos juegos, se trata de lo mismo. Gerardo, ¿tú te acuerdas cómo era? Uno le pasaron una fichita y uno iba avanzando y podíais comprarte propiedades, tarjetas, exacto. Estaban las torres de Tajamar ahí en mi Gran Capital, pues de veras, toda la razón. La Torre Entel tiene que haber estado, me imagino, también. Ya, oye, ahí los que me están escuchando y los que están aquí siguiéndonos en YouTube o en el WhatsApp, escríbanos a ver qué datos se acuerdan de la Gran Capital, ya, porque era bien entretenido. Pero bueno, ese era un juego, la verdad, y que más encima es familiar, o sea, lo podéis pasar bien, porque de verdad es entretenido. Y de hecho, yo me acuerdo que yo tenía como 19, 20 años y me juntaba con amigos, ya de repente sí con su traguito, buena onda, pero jugábamos al Monopoly, po. Y era entretenido y lo pasabais bien porque al final le terminabais arrendando. Me acuerdo que, igual que la Gran Capital, tú pasabais por una casilla que el otro tenía que comprar la propiedad y le tenías que pagar arriendo o renta, ¿no es cierto? Así era. Así que es un ejercicio muy interesante de cómo se mueve el dinero, ¿ya? Así que bueno, como les decía, los niños aprenden mejor cuando se divierten. Y aquí que Tunguita se adelantó y sacó el Monopoly a la mesa. De hecho, lo vamos a traer un día y vamos a hacer aquí un envío jugando al Monopoly. Así que bueno, les dejo algunas ideas que pueden implementar desde hoy. Así que Gerardo está entretenido con el programa, así que tiene que aplicarlo con hijos, sobrinos, todos, ¿ya? Así que bueno, primero, utilicemos ejemplos cotidianos, ¿ya? Por ejemplo, esto es súper interesante y háganlo ahora porque estamos con más tiempo. Cuando vayan al supermercado, inviten a sus hijos en participar de la planificación del gasto, ¿ya? Sí, puede sonar medio complejo, no, pero invítenlos a participar de la planificación del gasto. Denle a sus hijos un pequeño presupuesto, ¿ya? No sé, 5 lucas, o sea, pero obviamente va a terminar comprando lo que requerimos, pero lo hacen partícipe de la dinámica, ¿ya? Entonces, le dan un pequeño presupuesto al niño y que permítanle que elijan algunos productos dentro de ese monto, ¿ya? Esto les va a ayudar a entender cómo funciona el dinero
y a tomar decisiones responsables, ¿ya? Incluso, oye, si podemos sacrificar una luca, 2 luquitas porque se equivocaron. La idea es que aprendan. Si hacemos estas dinámicas mientras más chicos, aparte que van a ser después más vivitos. No los van a ir a un kiosco ahí y van a decir, oye, no, pues me estáis jodiendo. El helado no valía 2 lucas, con helado 500. Entonces van a ir entendiendo el concepto que hay detrás de la chaucha o de la monedita, ¿ya? Así que bueno, incluso podemos llevar esto un paso más allá, ¿ya? Porque podemos mostrarles y enseñarles a que comparen precios. Yo sé que hay personas que no llegan y compran lo primero que se cruzan ahí porque quieren salir rapidito del súper o del minimarket, ¿no es cierto? Ya, vamos sacándolo más rápido. Y no se fijan en promociones, no se fijan en descuentos. Pero hay personas también que yo un poquito más viejo me he puesto a comparar un poco, debo decir que no era así. Y por eso me gusta enseñar esto porque tiene mucho que ver con mi trayectoria en la vida, como fui aprendiendo sobre temas de finanzas. Entonces, pero bueno, les podemos mostrar cómo comparar precios y cómo elegir opciones que sean económicas pero de buena calidad. ¿No es cierto? Entonces les podemos enseñar a comparar, porque claro, pueden ir a la cuenta, pueden ir al Jumbo. Son atrocidades de precios distintos, pero también pueden tener cosas de calidad que realmente en la cuenta no son malas. Y en el otro supermercado tampoco son tan buenas. Porque ahí también los que somos más viejos estamos pagando el posicionamiento de ir a algo un poco más bonito, pero al final tienen productos similares. Pero ahí les puede enseñar las diferencias de precio y que la calidad no necesariamente es lo más caro, ¿ya? Así que ojo con eso. Si hacen esas dinámicas, créanme que va a ser súper entretenido. Así que enséñales también a incorporar preguntas, que incítenlos a que les hagan preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si elegiste algo más caro de lo planeado? ¿Ya? Y por eso les digo, no nos compliquemos. Si se gastó 1 luca más, 2 lucas más, y a lo mejor el presupuesto que tenían para comprar ese detergente, pongámoslo así, que era de 5 lucas, y chuta, escogió uno de 7 lucas porque el frasquito era más bonito, y a lo mejor mi hija Sofía escogió el morado porque era más lindo, pero terminó ser el Ultramatic no sé qué, y salía 7 lucas, o sea, 2 lucas más. Y se salió del presupuesto. Entonces yo quería, y porque eso es lo que les propongo, la invitaría a reflexionar. Y por eso es, ¿qué pasa si elegiste algo más caro de lo planeado? ¿Ya? Y ahí empiezan a desarrollar también esas habilidades en la mente de empezar a razonar, ¿ya? Así que pónganlo en práctica, ¿ya? Queridos auditores, volvemos a El Inversor Serial Finanzas con Inteligencia. El programa en donde hablamos sobre inversiones, educación financiera y emprendimiento. En el día de hoy tocó sobre educación financiera para niños enfocado hacia los padres, ¿ya? Así que vamos a ir avanzando rapidito para que no se nos pase el tiempo, ¿ya? Así que ahora vamos. Estábamos en las estrategias. Hablamos de para que los niños aprenden mejor cuando se divierten. Y les dimos algunas ideas. La primera era un ejemplo cotidiano, que lo pueden hacer ahora que están con más tiempo, que les dije, vayan al supermercado e invítenlos en la planificación del gasto, ¿ya? O sea, le dan un pequeño presupuesto a su hijo o sobrino o hermano pequeño y le permiten elegir algunos productos dentro de ese monto. Esto les va a ayudar a entender cómo funciona el dinero y a tomar decisiones responsables. Así que incluso puedes llevar esto a un paso más allá. Lo que les dije, ir a comparar precios y elegir opciones que sean económicas, pero de buena calidad, ¿ya? Eso es súper importante que uno chico lo aprenda. ¿Se acuerdan que yo al principio les hablé de quiero versus necesito? En ese punto, en ese aspecto, cuando uno escoge un producto, tiene que ser más porque lo necesito, más porque lo quiero. Por ejemplo, Sofía, la protagonista, si iba al supermercado, le pasé 5 chauchas para que comprara un detergente y compró el morado, que salía, no, le pasé 7 lucas y tenía que gastar 5 y compró efectivamente 7 lucas en el detergente de color morado porque era más bonito, pero tenía que comprar el de 5 que era verde, pero como no le gustaba el verde, entonces quiero versus necesito, es aplicable a todo, ¿ya? Así que ojo, entonces esa dinámica es entretenida, incluso si los pueden llevar a comparar precios, eso es súper importante, que el término cotizar, ¿no es cierto? Cotizar y ver qué es lo que te conviene. Desde chiquititos, si nosotros aprendemos este tipo de cosas, va a ser mucho más interesante para ellos y van a aprender más rápido, y cuando ya sean más grandes van a aprender a conservar más el dinero, a no malgastarlo, ¿ya? Así que eso.
Oye, aquí me escriben, así que les voy a mandar un saludo a mi querido amigo Gonzalo Orlandi, ya, que está viéndonos con sus hijas Isabela y Dominga. Así que un saludito ahí a la cámara. Ahora les voy a mostrar un par de dinámicas más para que agarren ahí al papá y a la mamá, vayan al supermercado y hagan este tipo de dinámicas, ¿ya? Así que atentas porque vamos a seguir con otras dinámicas. También vamos a mandar saludos a un amigo, a Bruno Romo, un saludito, así que gracias por estar escuchándonos. También aquí un saludo a Claudio Reinado, que nos está escuchando también, muchos saludos. Y también a ver, ¿a quién más tenemos por acá? Bueno, vamos a saludar a mi querido equipo de fútbol Jaguares, un saludo para todos ellos que también están escuchando, ¿ya? Así que eso, bueno, vamos a continuar. Estábamos en... ¿qué pasaba si elegía algo más caro de lo planeado? No importa, la idea es que aprendan, ¿ya? Ahora vamos a pasar a una segunda actividad práctica, ¿ya? Que pueden empezar a hacer, ¿no es cierto? A lo mejor muchos de ustedes, o a lo mejor muchos no lo hacen, no aplican las mesadas, ¿ya? Darles una mesada semanal o mensual es una excelente manera de enseñarles a gestionar su propio dinero. Pero aquí también es bueno establecer reglas. En el libro, el niño o la niña lo va a ir descubriendo porque lo va a ir leyendo, ¿ya? Pero en este caso, como es una guía más para padres, lo que estamos hablando aquí en el programa, la clave es que ustedes, cuando le pasen esa mesada semanal o mensual, le establezcan reglas claras. Por ejemplo, una parte de la mesada se debe ahorrar, otra se debe utilizar para gastos necesarios, e incluso una parte para pequeñas donaciones. Ya no nos olvidemos que el tema del dinero también tenemos que ser solidarios, ¿ya? Así que esto les enseña a dividir su dinero en distintos objetivos. Así que si utilizan este concepto de la mesada, ya sea semanal o mensual, es importante que lo empiecen a hacer, sobre todo ahora en el verano. Una consulta tiene... ¿Desde qué edad? La verdad... Yo lo aplico con mis hijos que tienen 9 y 6 años. Yo creo que ya cuando están pasando a primero básico, pero sí, a ver, cuando uno está en primero básico, tú sales a recreo, ¿no es cierto? Y te topas con el kiosco. En kinder y prekinder no. Y es más complejo, no van a enseñarles tanto, no los van a agobiar. Pero en primero básico tú ya estáis con el kiosco, ¿o no? Ya estáis con el kiosco. Así que ojo con eso. Ya. Bueno, entonces, como antes de que aquí Tunguita hiciera esa interrupción muy buena, porque es verdad, ahora yo les dije, este libro es de 8 a 12 años. Cuando entran a primero básico, son más o menos 6 años, ¿no es cierto? Sí, 6 años. Pero uno les puede enseñar y hagan ejercicio, a lo mejor ya no sirven los 100 pesos, lamentablemente. Poner el kiosco, ¿cuánto te saldrá un juguito en caja? 500 pesos, yo creo que es lo mínimo. ¿Cachai? Entonces, los invito a hacer los ejercicios, a lo mejor con moneditas de 500. Entonces pueden, no sé, en la semana hacer un ejercicio y darle, no sé, 10 monedas de 500, ¿no es cierto? Son 5 luquitas, 5 chochitas, y que vayan ahí ejercitando. Bueno, eso cuando entren al colegio, ya nos adelantamos. Ahora estábamos en el concepto del verano y darles la mesada. Ahora, como tienen más tiempo, les pueden enseñar que de esa mesada pueden ir ahorrando, pueden ir generando para gastos, porque de repente salen con sus amigos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el libro, Sofía salía con su amigo Lorenzo y con su hermanito Martín. Y la Brandy lo sacaban a pasear y iban al parque, ¿ya? Y de repente, chuta, vieron un helado. Entonces, con la mesada aprendió a separar, a tener un par de chauchitas para los helados. Por ejemplo, la protagonista Sofía un poquito más generosa, entonces ella va y le compraba a los demás. Y al hermano pequeño, cuando le tocaba a él, se compraba para él nomás y se iba. Pero bueno, son personalidades distintas y por eso uno tiene que ir a enseñarles el concepto también de la solidaridad, ¿ya? Así que ahí van a ir viendo eso. Pero bueno, como les decía ahora, establecerles esas reglas. Ahorro, un poco para gastos y otro para pequeñas donaciones, porque la solidaridad es súper importante. No nos volvamos avaros ni tampoco miserables con el dinero. Hemos visto suficientes ejemplos así para no seguirlos, ¿ya? Así que, como les decía, esto les enseña a dividir su dinero en distintos objetivos. Además, ojo aquí, porque son niños, ¿no es cierto? Y dicen, oye, ¿cómo uno puede invertir? Pero el día de mañana se van a enfrentar al mundo real. Se van a enfrentar con un banco, ¿no es cierto? Van a saber el concepto de interés. Y yo hace tiempo conté la historia de la señora María, ¿se acuerdan? Y la señora María había juntado 60 millones
pero bajo el colchón. Si ella lo hubiera metido en una cuenta de ahorro o en un pequeño depósito a plazo, habría tenido casi el doble en esa cantidad de años. Entonces, ir enseñando desde chiquitito el concepto del interés es súper importante. Así que aquí les voy a dar esta dinámica. Como estamos hablando de darle mesadas semanales o mensuales, pueden incentivar este concepto de ahorro, ofreciéndoles un pequeño interés simbólico. Es solamente para que lo entiendan, que el dinero guardado en una inversión adecuada les puede rendir frutos y lo van aprendiendo. Es súper importante para que aprendan a ya vincularse con el tema de interés. Entonces, ese interés simbólico, si guardan una parte de su mesada durante un tiempo, por ejemplo, ya estamos de enero, febrero, marzo, ¿no es cierto? Y en abril le decimos, oye, si lo guardaste, incluso se aguantó el primer mes del colegio a seguir ahorrando, le damos un premio. Pongámosle un caso, no sé, juntaron 30 luquitas. Pongámosle un premio, 3 lucas. ¿No es cierto? Un 10% de interés. Y que digan, oh, mi plata fabricó plata. Mi chaucha fabricó más chauchas. Ese es el concepto del interés, ¿no es cierto? No vamos a hablar de interés compuesto y cosas completas, pero que aprendan el concepto del interés. Y con eso, ¿qué pasa en uno? Se van a ir incentivando, van a decir, oye, chuta, si guardo un poquito y me dan un premio, y de repente los abuelos hacen eso. Por ejemplo, se meten también en esto y dicen, ay, pues junta un poquito, a ver cuánto juntaste, ya yo te pongo una luquita más. Y eso también es bueno. Así que esto es lo que les estoy hablando, es súper importante que también que lo practiquen en familia, ¿ya? No solamente los papás con los hijos, pueden practicarlo con los abuelos, con los tíos, ¿ya? Hay que hacerlo en conjunto porque así todos aprendemos y es un win-win para nuestros niños, ¿ya? También vamos a mandar un saludo aquí a Lorena que nos está escuchando, así que muchos saludos, Lore. Ya, ¿qué más? Vamos a continuar. ¿Qué más? A ver, no hay más saludos, después seguimos con los saludos. Ya. Estábamos en ofrecerles ese pequeño interés simbólico, ¿ya? Así que si guardan una parte de su mesada durante un periodo, la idea es que les fomentemos la idea de que el ahorro hace crecer tu dinero, ¿ya? Listo. Y tercero, aquí volvemos a lo que estábamos hablando con Kiki, que aquí se va a sacar unos datos muy buenos, me dijo. Hay juegos de mesa, como dijo Tunguita, el Monopoly, ¿no es cierto? Que pueden ser herramientas fantásticas para aprender cómo funcionan las inversiones y la administración de recursos, ¿ya? Así que, y ojo, también pueden crear juegos caseros. Pero ya los voy a mencionar. Guille, tú me habías mencionado algo de Mi Gran Capital. ¿Qué empresas aparecían ahí? Entel, ya. Estadio. Ah, te podías comprar el Estadio Nacional. O sea, y joderte la Chile. Oh, qué feo. ¿Ya? Alto Las Condes, ya. Hotel Hyatt. Actualmente es Mandarin, si no me equivoco, ¿sí? Gasco, ya. Plaza Vespucio, ¿ya? Ahí se nos cayó el carnet. CTC. Compañía Telefónica Chilena. Eso, de veras, pues CTC. Mira, y podéis comprar CTC. Chilecta con chipita. De veras. Metro. Ya, perfecto. Pero bueno, esa era la idea, porque se podían comprar propiedades, porque esas son empresas. Pero esas eran las tarjetas de empresas también, porque las empresas producían, si no me equivoco. Pero también uno compraba esquinas, compraba manzanas, compraba propiedades, edificios, casas. Así que los invito de verdad, si tienen la posibilidad, jueguen esos juegos de mesa. Hay muchos juegos que fomentan el intelecto, fomentan la creatividad, y en este caso de las finanzas personales y la educación financiera, es el Monopoly o Mi Gran Capital, ¿ya? Así que, ojo, pueden ser herramientas fantásticas, ocúpenlos, ¿ya? Pero también, si no hay dinero para comprarlo o no quieren comprar ese tipo de juegos, también pueden practicar con juegos caseros. Hacer una alcancía de 3 frascos, por ejemplo. Uno para ahorro, otro para gastos y otro para donaciones. ¿No es cierto? Van a ser como 3 barritas. Y ellos van a ir viendo, este es un ejercicio de visualización, cómo sus chauchitas que van cayendo en esos frasquitos se distribuyen, cómo se distribuye ese dinero y fomenta el hábito de separar los recursos en diferentes propósitos. ¿Ya? Así que además hay que aprovechar. A ver, los billetes, de veras los billetes de la Gran Capital, el de Luca, el de 500, ¿o no? Sí, el de 500, el de Luca, 5 lucas y 10 lucas. Mira, más encima es vintage para recordar aquellos tiempos. Mira, bueno. También hay que aprovechar momentos espontáneos para enseñar. Por ejemplo, si tu hijo te pide algo de dinero, pregúntale, ¿por qué lo necesitas? A lo mejor podrías ahorrar para comprarlo tú mismo.
Porque muchas veces nosotros le pasamos dinero a los niños o nos pasaban cuando éramos chicos para ir a carretear, para lo que sea. Si nosotros desde chiquititos les cambiamos un poco la dinámica y les empezamos a pasar mensajes, pero para que la ahorren también, se van a dar cuenta que el día de mañana van a llegar a los 15, 16 años y van a tener sus propias luquitas para pagar sus fiestas, sus carretes, lo que ellos quieran hacer, ¿ya? Entonces, no es que yo estoy fomentando la fiesta, pero que ellos sean dueños de su decisión con su platita que generaron, ¿ya? Eso es súper importante, que aprendan el valor del esfuerzo, ¿ya? Y ojo que también podemos celebrarles cada pequeño logro, ¿ya? O sea, premiarlos, porque con eso, aparte que los premios son incentivos y para ellos es una señal enorme de gratificación. Dígame, tú, ¿ya? ¿Ya? Un- ¿Ya? Perfecto. Mira, muy, muy bueno lo que dice aquí Tunga, porque claro, a lo mejor no se escuchó mucho al aire, pero me comenta que su hijo juntó durante todo el año, porque quería la Nintendo Switch, juntó el 70% y el otro 30% lo pusieron los papás. Eso es muy bueno, eso es un buen ejercicio, porque claro, tampoco lo vamos a dejar que se frustre porque no alcanzó, pues. Entonces, pucha, démosle un bono y con eso también aprenden el valor y el esfuerzo que hay detrás para conseguir el dinero. ¿Ya? Entonces, finalmente, dentro de todo esto está la constancia. Cada lección financiera, por pequeña que parezca, suma en el desarrollo de la mentalidad financiera saludable. No se trata solo de ahorrar dinero, ¿ya? No se trata de ahorrar y ahorrar y ahorrar, sino aprender a utilizarlo como una herramienta para alcanzar metas y construir seguridad, ¿ya? Así que bueno, les recuerdo que pueden seguirme también en Instagram como mariano.cerda y como Mariano Cerda en otras redes como LinkedIn, TikTok, etcétera. Además, los invito a visitar mi sitio web marianocerda.com para que vean todo sobre coach financiero y cómo puedo ayudarte a ordenar tu vida financiera para que llegues a cumplir tus metas. Así que ahora nos vamos al último bloque informativo de la educación financiera para niños, que es cómo fomentar el ahorro y el emprendimiento en los niños. Ojo, cómo fomentar el ahorro y el emprendimiento. Esto no se trata de trabajo de niños, no, es hacer dinámicas y que aprendan, ¿ya? Porque con eso les pica el bichito para después ir desarrollando sus propias cosas. Hoy en día, Diego, tú eres más joven, hoy en día hay niños menores de 18, de 15, 14 años que invierten y emprenden en el negocio digital, ¿o no? Y que hacen por Twitch y hacen sus cosas. Entonces, hay que incentivarlos a que hagan ese tipo de emprendimiento, que aprendan el valor del dinero. Que no todo el rato, papá, préstame esto. ¿Ya? El Benja Garrido. Ah, quiere un juguete. Ayúdalo a calcular cuánto tiempo necesitará ahorrar para conseguirlo. Lo que tú dijiste, Tunga, para comprarse el Nintendo Switch todo el año. Y llegó a Navidad y se lo compró con la ayuda de los papás. La gratificación que siente el niño cuando lo compró con su esfuerzo, con sus ahorros, créanme que ese Nintendo Switch lo va a cuidar más de que si tú se lo hubieras regalado al 100%. Lo va a cuidar y va a aprender el valor de las cosas, ¿ya? Así que, ojo, esto genera motivación y les permite celebrar el proceso, no solo el resultado, ¿ya? Así que otra idea es usar herramientas visuales, como lo que les mencioné, frascos o alcancías que las pueden etiquetar para que vayan metiendo sus moneditas y aprendan a diferenciar para qué cosa estamos haciendo cada método de ahorro, ¿ya? Una para gastos, otra para donaciones. Insisto, siempre el tema de la solidaridad siempre alcanza para ayudar un poco, ¿ya? Así que, bueno, en cuanto al emprendimiento, los niños pueden empezar con cosas muy simples, como por ejemplo vender dibujos, alguien que le guste dibujar, vender manualidades. En el libro aparece un niñito que empezó a hacer origamis, le gustó a los amigos y se lo empezó a vender. A una chaucha, 500 pesos, listo. Y le fue re bien. Entonces está vendiendo origamis. Es algo súper sencillo, algo súper simple, pero efectivo, ¿no es cierto? Ya. Así que, en cuanto al emprendimiento, como les decía, vender manualidades o dibujos, o incluso, como el Chavo del 8, vender limonada. ¿O no? Vender agua de tamarindo, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, vender limonadas. Oye, yo me acuerdo cuando chico tenía vecinos que ellos tenían, ¿se acuerdan de estos heladitos que venían en unos plásticos? En bolsa, eso que era, venían en bolsa esos heladitos y los vendían en ese tiempo a 50 pesos. Era puro hielo, pero con anilina. ¿Y te acordás que tú chupabas el helado y se iba el color y quedaba el hielo solo?
Mira que no se está riendo, se acordó de esa. Y era la época cuando vendían también los manjarcitos en sachet, ¿te acordáis? Eso, sí, pues todavía. ¿Ah? Sí, 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 pues todavía venden. Así que, bueno, pero ese tipo de ejercicio lo pueden hacer. Por ejemplo, vender limonada. Si vives en un condominio de unas cuantas casas, oye, si no se trata aquí y perder el miedo al ridículo. Si de repente, incluso los vecinos van a decir, oye, que están locos. Pero de repente, por ayudar, van a ir a comprar la limonada al niño. Pero ¿qué estamos buscando? El ejercicio, que lo haga, que lo entienda y listo. Aprendizaje adquirido. ¿No es cierto? Como en el colegio cuando lo evalúan a D, a E, aprendizaje adquirido, ni siquiera en proceso. Enseñémosle, ¿ya? Entonces, que hagan ese tipo de cosas, vender manualidades, dibujo o incluso limonada. Estas pequeñas iniciativas les enseñan el valor de trabajo y cómo generar ingresos por su cuenta. Les ayuda a desarrollar habilidades como la creatividad, la comunicación, porque tenéis que salir y vender, ¿no es cierto? Que no va a llegar gratis así la cosa. Entonces, eso es súper importante. Y también la resolución de problemas. A lo mejor al cliente no le gustó porque se te pasó el azúcar en la limonada. Bueno, vamos a tener que sacrificar una, hacer otra y que le guste, para que aprendan que el cliente tiene que quedar conforme, ¿no es cierto? Así que bueno, también otro consejo que a mí en lo personal me gusta dar es que los niños experimenten con pequeñas transacciones financieras, porque eso les ayuda a entender el valor de dinero y también a desarrollar habilidades de negociación. Por ejemplo, si quieren intercambiar juguetes con amigos, anímalos a evaluar el valor de lo que están ofreciendo y recibiendo. ¿No es cierto? Está cambiando un autito, enséñale a que lo tiene que tarifar de alguna manera, que tenga algún valor. Y que no llegue y lo cambie por algo que valga menos. Que aprendan eso, ejercitarle eso, esa habilidad de saber reconocer ese tipo de cosas para que cuando vayan a un kiosquito y le ofrezcan algo de 100 pesos y le estén cobrando lucas, sepa, oye, no, compadre, así no es la cosa. De chiquitito hay que aprenderlo a ser vivitos en ese aspecto. ¿Ya? Así que, en este aspecto, finalmente, hay que celebrar sus logros financieros. Cuando hagan eso, cuando el hijo de cualquiera de los que está escuchando venda su primera limonada, apláudalo. Apláudalo. Cuando hizo su primer dibujito y se lo vendió al vecino y le gustó. Cuando intercambió un juguete con otro. Cuando ahorró y a lo mejor su alma era más de donar y llegó y donó una cantidad de plata. Apláudanlo. El incentivo gratifica porque te esforzaste por conseguirlo y más encima te aplauden. Eso tiene mucho valor que se va a ver traducido en el desarrollo del niño o niña en el futuro, ¿ya? Así que bueno, hemos llegado al final de este primer capítulo del año. Yo me acuerdo que me comprometí cuando terminó el año pasado, dije, el primer capítulo vamos a hacer de educación financiera para niños. Así que ahora yo les voy a dejar esta pequeña tarea, por lo que queda de verano, y cuando lleguemos a los programas de marzo, ojalá me envíen un feedback y me digan, esto logré, esto conseguí. Oye, mi hijo juntó 10 luquitas y yo lo bonifiqué y le puse luca más. Hagamos eso, ejercitemos esto, demostrémosle a los niños. Para uno a lo mejor puede ser aburrido, pero hagámoslo por ellos, ¿ya? Hagámoslo por ellos, porque el día de mañana ellos van a lograr sus cosas y van a hacer las cosas bien. A lo mejor muchos de los que estamos acá adentro de este estudio y los que nos están escuchando no tuvieron la oportunidad de hacer esto que les estoy planteando hacer. No seamos egoístas. Si tenemos esta posibilidad de compartir conocimiento, hagámoslo. Ayudémonos entre la familia, entre los amigos. Si encuentran que este programa les gustó, compártanselo al vecino, al amigo, al tío, al hermano, para que lo haga con los hijos, porque es súper importante y así también como sociedad vamos creciendo y vamos avanzando en aspectos financieros, porque la educación financiera en Latinoamérica es muy, muy escasa. Cosa que todo esto, cuando los niños lleguen a la etapa bancaria, a la etapa universitaria, cuando te vengan a ofrecer productos y todo, ya saben de qué consiste, ¿ya? Así que recuerden que la educación financiera no es solo una habilidad práctica, es un regalo para toda la vida. Desde entender el valor del dinero hasta aprender a ahorrar y emprender, estas lecciones los van a acompañar para siempre, ¿ya? Así que en un tiempo más, cuando lance mi libro, van a estar totalmente invitados a profundizar en estos temas, porque todo lo que hablé ahora va a salir bajo varias historias durante 10 capítulos para que lo lean con sus niños y los ayuden en este camino financiero.
Muchas gracias por acompañarme en este episodio de El Inversor Serial Finanzas con Inteligencia. Pueden seguirme en marianocerda.com, en mis redes, mariano.cerda en Instagram, y ir conociendo toda la información que voy a ir compartiendo para que aprendan y se nutran de educación financiera. Así que hemos terminado otro capítulo de El Inversor Serial. Sigan invirtiendo en la educación financiera de sus familias y estarán más cerca de construir un futuro sólido. Esto ha sido El Inversor Serial con Mariano Cerda, nuestro trader profesional, experto en negocios. Recuerda, las decisiones informadas son la base del éxito financiero. Gracias por acompañarnos y te esperamos en el siguiente episodio, donde seguiremos transformando tu futuro financiero de manera sencilla y práctica.